Bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, estamos viendo un gran control de daños de parte de los voceros de las compañías, de parte de los medios de comunicación que nunca van a dejar a quienes ponen la platita indefensos, porque ahora resulta que Marathon tiene algo que Concord no tenía. ¿Qué sería? ¿De qué está hablando? ¿Por qué no dejas un like y te suscribís? Y mira, los medios de comunicación siempre van a defender a los desarrolladores que les convengan. Esto es algo que todos sabemos y que incluso los mismos desarrolladores han admitido en varias ocasiones. En pocas palabras, se cuidan entre ellos. Ahora, por lo que usamos a Concord para poder compararlo es bastante simple. Convengamos que la parte visual deja mucho que desear de ambos juegos, la parte artística es, bueno, básicamente lamentable. En cuanto a la forma de encarar el juego en el caso de Marathon, comercialmente hablando es bastante similar, por no decir que es idéntico a lo que se quiso hacer con Concord, y al final del día, después de todo esto, bueno, está el ok de Sony detrás, que es el mismo que le dio el ok a Firewall Studios con Concord justamente. Y mira, a simple vista creo que muchos comparten esto conmigo, Marathon no es algo que llame la atención, más si encima se lanza con un precio premium en un mercado en donde la competencia es gratuita. Lo único que lo diferencia de Concord de forma notable es que tiene detrás a Bungie, un estudio reconocible por los fans, a diferencia de Concord que tenía detrás un estudio el cual nadie tenía ni idea quiénes eran y que si vamos al caso nunca sacaron más nada que no sea Concord. Y acordate que estos medios fueron los mismos que defendieron a Concord en su momento. Pero bueno, comencemos porque acá dice lo siguiente. Concord fue un fracaso muy interesante, no estaba completamente roto en su lanzamiento y los pocos fans que atrajo se sintieron inicialmente atraídos por su mecánica de shooter de héroes al estilo Overwatch, pero ese breve interés no pudo evitar que se desvaneciera al nacer. Fue un fracaso desastroso que cerró a los pocos días de su lanzamiento y provocó que Sony cerrara el estudio que lo creó. Marathon es el próximo juego multijugador premium propio de Sony, que supongo la compañía espera que no tenga un fin rápido y doloroso ni genere una fascinación morbosa generalizada. A pesar de no ser muy similar a Concord, muchos ya han descartado Marathon y esperan que fracase de la misma manera. No, a ver, dudo seriamente que fracase de la misma manera, pero la de Marathon va a ser una situación divertida de ver, porque seguramente comience con una base relativamente aceptable de jugadores y los van a ir perdiendo poco a poco. ¿Dónde más vimos algo así? Bueno, con el juego del Escuadrón de Warner, por ejemplo, que llegó a 13.000 jugadores en Steam, que tampoco es que fuera mucho, pero llegó a esa cifra y después se desplomó rápidamente hasta ni siquiera superar los 200 o 300 jugadores en línea. Pero bueno, después dice, aunque entiendo las dudas de muchos sobre el lanzamiento por parte de Sony de otro juego multijugador de pago para competir con la multitud de títulos gratuitos consolidados, Marathon tiene una gran ventaja sobre Concord, lo que le da muchas más posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque Marathon está siendo desarrollado por Bungie, es lo que nos dicen. A ver, enorme ventaja, ¿cierto? Enorme, es tremenda. Pero a ver, dudo mucho que por más fans que tenga Bungie sean suficientes para lograr mantener el juego en línea por un tiempo prolongado. Porque si vamos al caso, van a lanzar otro juego multijugador por el cual vas a tener que pagar, cuando tenés infinidad de opciones gratuitas en el mercado. Sony realmente tiene que frenar y pensar las cosas porque es estúpido que no lo lancen como free to play. Y olvídate que acá te van a terminar cobrando, aunque sea unos $40, al igual que lo intentaron hacer con Concord. Y bueno, en esta parte se pregunta justamente en qué se equivocó Concord. Bueno, vamos a ver cómo nos ilumina este medio y dice lo siguiente: sin ánimo de ofender a los muertos, bueno, dudo que los puedas ofender, pero bueno, ¿quién era Firewall Studios? No era una desarrolladora consolidada. Firewall se jacta de estar compuesta por antiguos desarrolladores de Bungie y Activision, lo que sin dudas le daba cierta reputación, pero más allá del interés de Sony por el estudio como para comprarlo, no había mucho impulso que mantuviera el estudio en el ojo público. Si Concord hubiera sido un éxito, probablemente habría puesto a Firewall Studios en el mapa, pero antes de su lanzamiento, tanto los jugadores como la prensa se mostraban escépticos sobre casi todo lo que ofrecía. No tenía mucho que lo distinguiera del resto del panorama multijugador y de no ser por ser un juego propio de PlayStation, probablemente no habría atraído mucha atención desde el principio. O sea, escuchaste eso, ¿no? Los mismos que se la pasaban defendiendo a Concord, que decían que valía totalmente la
pena, que nosotros éramos injustos, que fuimos haters y todas esas cosas, resulta que todos, incluidos ellos mismos, como dice acá, estaban escépticos con respecto al juego y que no tenía nada nuevo que ofrecer, cosa que en realidad todos nosotros dijimos y que nos tacharon justamente de eso, de hater. Ni hablar del diseño de los personajes, que fue algo que a muchísima gente no les gustó en lo más mínimo. Y si vamos al caso, la parte artística de Marathon va por el mismo camino, porque seamos honestos, se ve bastante feo. Y lo más loco de todo es que, como dije anteriormente, en pocas palabras, esto sigue siendo Sony mandándose la misma cagada otra vez, y es que no hay más que eso. Y acá dice, ahora por fin vimos bien cómo es Marathon. Mucha gente dice que sufre de los mismos problemas que Concord, que el sistema de disparo se ve sin inspiración, que la mecánica de extracción PvP-PvE se parece demasiado a juegos como Escape from Tarkov y otros títulos ya consolidados con grandes comunidades, y que parece un error por parte de Sony cobrar por el juego cuando muchos de los shooters multijugador más exitosos son totalmente gratuitos. Y acá dice esto, sin embargo, algo que no he visto muy discutido es que Marathon no está siendo desarrollado por un estudio sin experiencia, lo está creando Bungie. Y bueno, por algo no sería muy discutido, ¿no? Pero a ver, dame un segundo, ¿dónde vi eso antes? Ah, sí, cierto. BioWare con Dragon Age Veilguard y Obsidian con About. ¿Y a qué voy con esto? Que el hecho de que tenga un estudio de renombre no significa necesariamente que lo que hagan sea espectacular y valga la pena pasar por caja por lo que justamente ofrecen. Porque bueno, encima ya lo vimos antes, ya lo vimos con estudios con renombre que lanzan porquerías, y eso que únicamente te di dos ejemplos, porque también podría decir Mass Effect Andrómeda, por ejemplo, pero bueno, podría seguir, pero bueno, entonces, a ver, me parece que cuando lo único que tenés a favor es que simplemente está Bungie detrás, entonces estás en el horno, hermano, porque convengamos que Bungie hace rato que no es lo que era, así que tampoco es que sea, no sé, un jugador muy seguro que digamos para apostar, sin mencionar que son extremadamente wokes, aunque dejando de lado ese tema, que he intentado dejarlo de lado para no caer en lo obvio, también sumando el resto de problemas, esto se presenta solo como un desastre. Aparte, si tanto es Bungie, bueno, el juego debería llamar mucho más la atención a simple vista, ¿no? Porque según ellos, Bungie es un estudio con experiencia. Pero lo que me causa gracia es cómo le tiran bosta ahora a Concord, ¿no? Porque, o sea, mira, estos dos artículos son del mismo medio y están diciendo, por ejemplo, Concord merecía una segunda oportunidad, pero no le dimos la primera. Y si bajamos podemos ver más, por ejemplo, el futuro de los multijugadores indie, y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en realidad porque llegó un momento dado en donde básicamente todos los artículos que lanzaban, incluso aquellos artículos que no tenían algo que ver con Concord en sí, bueno, básicamente los usaban como excusa para defender a Concord o para atacar a justamente los haters, entre comillas, de este juego. Así que al final del día me parece lamentable que el éxito de un juego termine dependiendo justamente del renombre del estudio que esté detrás del mismo. O sea, lo que voy es que el producto que están ofreciendo se debería sostener por sí mismo. Digo, si tanta experiencia tienen haciendo esto, bueno, no debería ser tan complicado. Y a la vez también hay que tener en cuenta que muchos jugadores, que no digo que todos, pero muchos jugadores no le dan mucha bola al tema de qué estudio está detrás de esto, qué estudio está detrás de aquello. Y cuando Bungie no es en realidad ni siquiera una sombra de lo que era, dudo que esa única carta que tienen para jugar les sirva para traer una cantidad significativa de jugadores como para que el juego termine siendo rentable. Y de nuevo, dudo que le ayude a traer una cantidad significativa, escuchaste bien, cantidad significativa para poder mantener el juego y para que sea rentable. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.